Iván Redondo es hoy el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y el hombre que susurra al oído al presidente del gobierno. ¿Qué conlleva esto? Pues lleva mucha leyenda y mucha realidad. Por un lado, es una persona muy querida, a la que se aprecia esa hoja de ruta que siempre tiene en la cabeza, siempre estudiando todos los milímetros, siempre sabiendo todas las jugadas políticas, siempre abriendo el abanico de todas las opciones. El ajedrez, como la política de verdad, es la lógica hecha juego. Pero por otro lado también es una persona con muchas críticas y odiado incluso en varios sectores dentro del partido. ¿Qué tienen en común tanto los que le aman como los que le odian? Que siempre le definen como una persona con gran olfato político, una persona que siempre tiene en la cabeza una estrategia. También tiene ese aura de misterio, ese aura de leyenda, pero sobre todo una de las grandes novedades es que él trae una impronta muy norteamericana. Él desde que era un niño se ha fijado mucho en las campañas electorales allende el Atlántico, cómo lo hacían los presidentes de los Estados Unidos, los pros y los contra. Y una persona, además, que ha querido siempre aplicar ese sentido de la cultura de masas, aunque algunos lo vean como elitista en las sombras, él tiene muy claro, hay que ganar las elecciones, hay que llegar al gran público. Por lo tanto, siempre tiene en mente que la política, aunque siempre diga que es una jugada de ajedrez, tiene que llegar a toda la gente. Da su salto a la política asesorando principalmente al Partido Popular. Por sus manos han pasado Basagoiti, del PP vasco, García Albiol, del PP de Badalona, pero el gran ejemplo del trabajo de Iván Redondo es José Antonio Monago, la tierra extremeña, socialista durante décadas. Él consiguió que cayera el mito de que Extremadura era socialista. Fue en aquellas elecciones de 2011 y estaba detrás de toda la estrategia de Monago. Convirtió a Monago en el varón rojo del Partido Popular y por primera vez se ganaron aquellas elecciones. ¿Qué pasó luego con el Partido Popular? Llegó el año 2015, volvieron a perder en Extremadura y Redondo se encuentra en tierra de nadie. Él incluso llega a ir a Génova a ofrecer su trabajo, a ofrecer su asesoría en un Partido Popular que estaba en una situación también bastante alicaída, con un Mariano Rajoy que no hacía novedades en temas de comunicación. No he dormido nada, no me pregunten demasiado. Pero el Partido Popular cierra la puerta a Redondo. Por lo tanto, se acerca a un Pedro Sánchez que empieza a construir un relato. Ese relato después del 1 de octubre, ese relato que luego se plasmaría en el manual de resistencia, en el que tendría mucho que ver, por cierto, Iván Redondo. Y empiezan a ir de la mano, a asesorarse, y nadie entonces pensaba que Pedro Sánchez podía ganar unas primarias ante la todopoderosa Susana Díaz. Iván Redondo lo ve claro desde el principio. Cree que hay material detrás, cree que el personaje puede funcionar y entonces se construye, ¿no?, aquel relato de las bases, de la militancia, del no es no. Y Pedro Sánchez gana aquellas primarias y se lleva consigo a Iván Redondo a Ferraz. Hay que tener en cuenta que mucha gente en estos días ha dicho que la estrategia de Iván Redondo es ir a elecciones. Él no lo dice tan claramente y hay una reunión de la gran cumbre del Partido Socialista que es después de esa primera votación fallida en el Congreso. Y ahí vemos quién es el poder, claro, que está junto a Pedro Sánchez. Se reúnen Carmen Calvo, Iván Redondo, María Jesús Montero, José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Pero hay un dato que tenemos que ver, o que lo dice todo. ¿Quién se sienta junto al presidente del gobierno en el coche que le lleva de vuelta a la Moncloa del Congreso? Iván Redondo. Y no en la parte delantera. Se sienta en el sillón de atrás junto al presidente del gobierno. Iván Redondo y Pablo Iglesias siempre se han tenido mucho aprecio intelectual. Son dos personas amantes de la política, estudiosos al máximo, podríamos decir incluso un poco frikis de todo lo que es este universo político. Ellos se llevaban bastante bien, se tenían aprecio, incluso va a la tuerca como entrevistado Iván Redondo, que siempre es una persona muy discreta y decide salir delante de las cámaras para ser entrevistado por Pablo Iglesias. ¿Cuál es el problema en estos últimos días? El problema es que desde Podemos, desde el círculo de Pablo Iglesias, se acusa directamente a Iván Redondo de ser el que esté detrás de la estrategia de no conseguir la investidura. ¿Qué dicen en Podemos? Que el Partido Socialista quiere ir a nuevas elecciones, que creen que tienen encuestas que les podría ir mucho mejor, y entonces es desde el propio círculo de Pablo Iglesias el que surge la teoría principal de que hoy no hay investidura porque Iván Redondo ha convencido al presidente del gobierno de que le irá mucho mejor ir a elecciones en noviembre.